Bienvenidos a La Voz de la Tortura, un programa transmitido por Promovisión 24 Horas de Opinión. Mi nombre es Molly de la Sota y hoy vamos a conversar sobre la verdadera agenda de la alta comisionada Michelle Bachelet en Caracas, Venezuela. El 4 de julio se presentó un informe de la alta comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hubo varios comentarios. Entre ellos se dijo que no dijo nada de las 23 recomendaciones que no habían sido cumplidas por el régimen desde su último informe. También se dijo que esto había develado el carácter autoritario de Nicolás Maduro, también que se había restringido los espacios democráticos, que se seguía torturando, que se seguía aprendiendo y persiguiendo periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros, y que seguía la crisis económica y social. Lo que no se dijo es que en este informe la señora Bachelet plantea que las sanciones son las causantes de la grave crisis económica y social que sufre Venezuela. Un cambio total en su discurso y en sus informes, puesto que el año pasado no vemos absolutamente nada de las referencias sobre las sanciones. Venezuela tiene sanciones de los Estados Unidos desde el año 2017, quiero acotar. El año pasado en su informe, después de las 23 recomendaciones, hay unas recomendaciones especiales para el Consejo de Derechos Humanos. Ella dice que solicita al gobierno de Maduro la rendición de cuentas por el abuso y las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El Consejo aprueba la designación de una comisión independiente para investigar sobre esta denuncia. Ellos tenían que viajar para Caracas y no pudieron porque les bloquearon el ingreso. Ellos están trabajando en estos momentos, tengo entendido, desde Panamá. Este año, en el mismo informe, en un nuevo informe, ella hace 17 recomendaciones y hay una recomendación muy especial. Habla de que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben solicitar la suspensión y la eliminación de las sanciones a Venezuela, ya que esto impide que los grandes esfuerzos que está haciendo el gobierno para combatir la pandemia y las crisis humanitarias no puedan ser exitosos. Es decir, incluye la agenda que tiene Jorge Arriaza a nivel internacional, donde dice que las sanciones son un crimen. Y lo vamos a demostrar. El año pasado en su informe, en la parte de derechos económicos y sociales, ella habla de que la gran mayoría de las sanciones que han impuesto diversos estados son de naturaleza selectiva desde el 2017. El 25 de enero de 2019 se impusieron sanciones a PDVSA y aunque el gobierno diga que la falta de la crisis económica y social eran por consecuencia de estas sanciones, eso no era así, porque tanto la industria petrolera como la industria alimentaria ya estaban en crisis antes del 2017, fecha de las sanciones. De hecho, habla de que esto se puede comprobar por los indicadores económicos publicados por el Banco Central. ¿Qué pasó en este año que ahora sí son las sanciones y antes no era? Otro punto de analizar es que en el informe del 2019, en cuanto a los derechos de alimentación, habla que los CLAP no cubren las necesidades alimenticias básicas, que llegan a 6 millones de personas, pero que no llegan a las personas que no sean partidarias del gobierno. De hecho, habla de que la mala asignación de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento de la infraestructura vulneran el derecho a un nivel de vida adecuado. Habla de que las políticas económicas y sociales del último decenio son las consecuencias de que se haya debilitado el sistema de producción y distribución de alimentos y que haya 3.7 millones de personas desnutridas en Venezuela. Eso lo dijo en el 2019. ¿Qué dijo en el 2020 sobre el sistema CLAP? Pues que el gobierno mantuvo la distribución de alimentos y que llegó a 6.2 millones de hogares. No dijo absolutamente más nada. También tenemos el tema del carnet de la patria. Se había creado para poder ser beneficiario de los programas sociales del régimen. Este año, sobre el sistema de carnet de la patria, solo dice que el gobierno repartió dinero a 17 millones de personas periódicamente y que eso sirve de subsidio para los servicios básicos. Vamos a ver un video de lo que dijo Diosdado Cabello el año pasado sobre el carnet de la patria. Usted ha afirmado que el sistema del carnet de la patria consiste en un mecanismo de control social que condiciona los beneficios que otorga una parcialidad o militancia política. Nada más falso. Su equipo recibió clara información sobre ese aspecto. Venezuela tiene cerca de 30 millones de habitantes y hay 18.809.877 ciudadanos registrados en la plataforma Patria. Esa cifra revela por sí sola el carácter inclusivo del sistema de protección social
más completo e inédito que existe. Otro punto importante es lo que se dijo el año pasado sobre los protectores de derechos, los organismos encargados de proteger los derechos humanos. La señora Bachelet criticó al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a los tribunales y dijo que no habían protegido a las víctimas y a los testigos de violaciones de derechos humanos, que tampoco habían iniciado investigaciones independientes, transparentes, y esto había causado una gran impunidad. ¿Qué dijo este año sobre el Ministerio Público? El Ministerio Público llevó a cabo 361 investigaciones de tortura, 9.951 de malos tratos y fueron acusados 517 agentes. Fueron imputados 401 personas. Mencionó que el Ministerio Público había actuado diligentemente en el caso de la masacre esta que hubo de 47 personas, los reos en la cárcel de Guanare, los cuales se dijo que era por una presunta fuga y fue precisamente por protestar por hambre. Dijo que la actuación, había felicitado la actuación del Ministerio Público y también del Ministerio del Sistema Penitenciario. En cuanto a las comunidades indígenas, también podemos ver una gran diferencia. El año pasado la señora Bachelet dijo que la situación humanitaria había afectado también a los pueblos indígenas, ya que en su derecho de alimentación y salud, ya que habían perdido el control de su territorio, puesto que había habido una militarización y un control de las bandas criminales en la región del Amazonas y de Guyana, produciendo que 966 pemones huyeran hacia Brasil. ¿Qué dijo la señora Bachelet este año acerca de los indígenas? Pues que bueno, que ellos seguían teniendo problemas de salud y de alimentación, pero debido a que no había gasolina. Y la falta de gasolina es causa de las sanciones. No la destrucción de las refinerías, no. Es por causa de las sanciones que no hay gasolina en el país. Y por eso los indígenas no pueden alimentarse y tampoco tener salud ni agua potable. Sobre las manifestaciones públicas también hay una gran diferencia. El año pasado en su informe dijo que habían aumentado con intensidad las protestas contra el gobierno del 2014 al 2019. ¿Qué dice este año? Que el 73% de las protestas se deben al bajo salario, a la falta de gasolina, a la falta de agua potable, a la falta de electricidad. No nos extrañe que dentro de poco se diga que las personas en Venezuela están protestando por las sanciones, para que les quiten las sanciones. ¿Qué pasa entre los dos informes? ¿Cómo fue que se desarrollaron estos informes? En el informe del 2019, 3 funcionarios de la alta comisionada viajan a Venezuela durante 11 días y se entrevistan. Ellos dicen que entrevistaron a 558 personas, víctimas y testigos de las violaciones de derechos humanos. También se entrevistaron con ONG, ellos fueron a Valencia, a Barquisimeto, el estado Zulia, tuvieron bastante, interactuaron mucho con la población y visitaron también 8 países, entre ellos México, España, Perú, Chile, Colombia, y pudieron entrevistar personas que estaban refugiadas. Este año ellos mismos afirman que el informe se basa en entrevistas con funcionarios estatales, información oficial, cuestionarios enviados al Ministerio Público y al Poder Judicial, y también por información de las víctimas de la sociedad civil y otras fuentes. Y debe ser así porque este año no se dijo nada sobre la ampliación de los centros de tortura en la DGCIN, que son la Casa de los Sueños a partir del 1 de enero, donde hay en estos momentos más de 60 personas siendo torturadas. También podemos ver grandes diferencias entre las reacciones del año pasado con el informe de la señora Bachelet y de este año. El año pasado la reacción del chavismo fue iracunda. De hecho, se organizó una marcha liderizada por Diosdado Cabello, donde insultó a la señora Bachelet. Vamos a ver el video de la reacción de Nicolás Maduro. Las mentiras de la Michelle Bachelet en su último informe sobre Venezuela, donde repite mentiras, mentiras y mentiras sin demostrar pruebas, sin comprobarlas, sin testimonio, sin nada. Miente Michelle Bachelet. ¿Por qué miente? Yo evalúo mucho la conducta de Michelle Bachelet. ¿Qué tiene Michelle Bachelet contra la revolución bolivariana? ¿Qué guarda ella contra nosotros? ¿Por qué su envidia? ¿Por qué su mezquindad? ¿Por qué su actitud negativa? Mientes, Michelle Bachelet. Arrepiéntete, Michelle Bachelet. Basta de mentiras. Lo importante aquí es qué dijo Jorge Arreaza. Jorge Arreaza dice que ese informe fue escrito por el comisionado anterior y que los funcionarios no hicieron una investigación seria, que no se habla de las sanciones, las que son las causantes de toda la crisis humanitaria en Venezuela. La comisión fue expulsada por Nicolás Maduro,
Pero eso duró un mes. Al parecer en ese mes hubo negociaciones, porque en el mes de agosto los Estados Unidos sancionaron a unos militares que trabajaban en la DGCIM y fueron los responsables de las torturas, de la muerte por torturas del capitán Acosta Arévalo. En este informe, por cierto, tampoco se menciona que ese crimen aún no ha tenido justicia, puesto que los dos apresados y que fueron imputados y sentenciados con 6 años y medio, fue por homicidio preintencional, no por tortura. Entonces, la señora Bachelet, en agosto, después de que el gobierno de los Estados Unidos sanciona económica y financieramente al gobierno de Venezuela, la señora Bachelet de pronto declara que se ha logrado restablecer el trabajo de la comisión en Caracas y se van a establecer ciertos mecanismos de cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro. A finales de agosto, la señora Bachelet declara que estas sanciones han sido duras y demasiado amplias y que sugiere que no se apliquen. Arriaza viaja a Ginebra en el mes de septiembre y fue un mes bastante productivo. En rueda de prensa dice que él no va a aceptar otra comisión, otra gente que intervenga en la política venezolana, sino es la comisión de la señora Bachelet, y que se había ratificado su posición del gobierno ante un informe errático, pero que apoyaban la cooperación de la oficina en Venezuela. Ese informe, búsquense el informe anterior, el último que presentó el alto comisionado anterior, compárenlo, para que vean que es como, no hubo viaje entonces, porque es un calco y copia prácticamente del anterior. Ella se le abrieron las puertas y a su equipo estuvieron semanas en Caracas y seguimos ofreciendo cooperación, pero que reflejen la realidad. Nosotros reconocemos en las últimas semanas declaraciones de la alta comisionada con respecto a estas medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, porque es que era inevitable que lo vieran ella y sus equipos. Así, ellos firman un pacto de entendimiento donde dicen que van a crear una comisión interinstitucional, donde van a cooperar con talleres, donde les va a permitir ingresar ilimitadamente a todos los centros de reclusión, cosa que no han hecho, pero es importante que se diga que el 26 de septiembre hubo una resolución del Consejo de Derechos Humanos, y en esa resolución, donde dice que aplauden la cooperación del gobierno con la señora Bachelet, la alta comisionada, donde van a tener estas visitas ilimitadas, donde se van a aceptar las recomendaciones, las 23 recomendaciones del informe, también afirma lo siguiente: muestra preocupación por las medidas coercitivas unilaterales a Venezuela que han agravado la crisis económica. Habla de las sanciones. También el Consejo de Derechos Humanos menciona las sanciones. Esto es un éxito para la Cancillería del régimen de Maduro. La señora Bachelet en septiembre también habló de las sanciones de Estados Unidos en su informe oral y afirmó de que se estaba trabajando en cooperación con el gobierno de Maduro, tanto así que habían realizado una visita a Ramos Verdes. Resulta que esta visita fue guiada por el general Rojas Borges y fue preestablecido 10 entrevistas. Los reos allí, los prisioneros políticos, en su mayoría, gritaban desde las celdas para que escucharan sus versiones, y esto resultó que varios fueron llevados a una celda de castigo, o mejor dicho, celda de tortura, llamada El Tigrito. Entonces estamos que el Consejo de Derechos Humanos también habla sobre las sanciones. Y en diciembre la señora Bachelet habla de un plan de trabajo establecido con las oficinas del gobierno de Nicolás Maduro, donde se van a desarrollar ciertas actividades de cooperación técnica en un comité de coordinación interinstitucional donde hay 21 instituciones. Se está hablando de que se va a crear un plan de derechos humanos y todo lo demás. En este contexto, habla de que su oficina, esto fue en diciembre del 2019, había recibido información del grave impacto de las sanciones en materia de derechos humanos en cuanto al acceso a la salud y en cuanto a la parte de los ingresos y la alimentación por causa de las sanciones de los Estados Unidos. Lo vuelve a mencionar. En febrero, Jorge Arriaza se va para Ginebra, y antes del informe oral de la señora Bachelet en marzo, él se queja de las sanciones a Conviasa. También fue para introducir un documento donde denunciaba a los Estados Unidos como crímenes de lesa humanidad, habló del Estatuto de Roma e inició una campaña de las sanciones son un crimen. La señora Bachelet al día siguiente, en su alocución ante el Consejo, habló de lo siguiente:
Respecto a los derechos económicos y sociales, preocupan las imposiciones de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea Conviasa. El 24 de marzo, con motivo de la pandemia, la señora Bachelet solicita suspender y aliviar la parte de las sanciones, específicamente a los países de Venezuela, Cuba, Corea, Norte, Irán y Zimbabue, por el tema del COVID. Enseguida, el señor Jorge Arreaza pues, lanzó una declaración. La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se suma al justo, humano y urgente clamor mundial al considerar que en este momento las sanciones sectoriales deben atenuarse o suspenderse. Es decir, los dos andan en concordancia llevando la agenda de que las sanciones son un crimen. La comisión de la señora Bachelet, desde la firma de este memorando de entendimiento, se ha dedicado más que todo a talleres de cooperación de protocolo sobre cómo llevar las denuncias de tortura ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los tribunales. Podemos ver las reuniones que ha tenido la comisión de la alta comisionada con el presidente del tribunal militar, Edgar Rojas Borja, donde él entrega los diplomas de reconocimiento. Este señor que acepta personas torturadas, civiles y militares en sus tribunales, que acepta juzgar civiles en sus tribunales y también que impide que personas que hayan cumplido la pena salgan en libertad. Él es el que entrega estos diplomas. Ahora, yo me pregunto algo. Si la comisión no está cumpliendo con la resolución del Consejo de Derechos Humanos ingresando a los diferentes sitios de reclusión, porque no ha ingresado a la DGCIN, tampoco ha ingresado al SEBIN, ni tampoco ha obtenido los testimonios de los torturados en esos sótanos y en las cárceles infrahumanas, entonces, ¿qué hace en Venezuela? Pienso que si estos talleres hasta ahora no han resultado beneficiosos para nadie, porque la Defensoría del Pueblo no acepta ni tampoco tramita denuncias sobre tortura ni violaciones de derechos humanos, no hace absolutamente nada. Los tribunales militares por lo menos están cerrados hace 4 meses. La juez del caso de mi hermano, el Tribunal Primero de Control, estuvo cerrado 1 año sin despachar. Y en estos momentos mi hermano y 41 militares más tienen 2 años sin juicio. Hay militares que tienen 4 años sin juicio, 5 años sin juicio y no pasa nada. El Ministerio Público de Tarek William Saab no recibe denuncias, no las firma, no las sella sobre violaciones de derechos humanos. Es decir, no sirve de nada estos talleres. Yo me pregunto qué hace esta comisión en Venezuela o si no está protegiendo a las víctimas ni a las familias, porque hemos exigido que nos acompañen a las instalaciones de la DGCIN, puesto que ya tienen 3 meses y medio sin ser vistos, ni por familiares ni por abogados, los presos políticos, y no hemos tenido respuesta. Entonces, ¿no será que la comisión de la señora Bachelet piensa estar en Venezuela para tener de primera mano información de los resultados de las sanciones y denunciar esto? Yo llamo a la atención y quisiera de verdad que exigieran que la comisión cumple con la resolución del Consejo de Derechos Humanos e ingresa a todos los centros de detención y se liberan los presos políticos, o mejor que se vaya y que esté en Ginebra. Pienso que es una reflexión muy válida. Muchas gracias por su atención y los voy a dejar con un testimonio de una de las personas que estuvo en una celda de tortura, no celda de castigo como la llama la señora Bachelet en Ramo Verde, y escribió esto en esa oportunidad. Muchísimas gracias. Cuarto blanco apenas permite ver la sombra de los barrotes en el suelo en horas de la mañana. En las paredes hay un collage de dibujos distorsionados, carentes de color, alegóricos a miseria y muerte. El viento frío sopla sin cesar, demandando prendas que proveen calor, acompañado de cucarachas y algunas ratas. La comida es escasa y tan pobre en nutrientes que puedes percibir rápidamente cómo bajas de peso. La incertidumbre hace estragos carcomiendo tu tranquilidad y paciencia. El gran anhelo de poder caminar bajo la dirección que coloques a tus pasos toma mi ser a la par del deseo de abrazar a mi amada o volver a cargar entre mis brazos a mi pequeño del exilio. Castigado por el sagrado derecho de comunicarme, señalado como terrorista por los ignorantes que pretenden ascender a cuenta de politizar todo lo que le rodea, asediado por aquellos que ignoran la verdadera razón de ser de sus componentes y cómo hacer uso de la debida obediencia militar. Así se vive en carne propia esta vil dictadura.